Si el mundo, Jesús hablando, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí dice el Señor, si ustedes han guardado mi palabra, también los van a perseguir. Si no hemos guardado la palabra del Señor, no se preocupe, hermano, porque usted no va a ser perseguido. Estése tranquilo en su asiento en la iglesia, gloria a Jesús, porque no va a tener ningún problema. Pero si usted ha guardado la palabra del Señor Jesucristo, le garantizo que va a tener problemas en este mundo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Jesús mismo hablando dice, esto todo lo que harán, lo harán por mí, por causa de mi nombre. Gloria a Jesús. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Gloria a Jesús. Vaya conmigo. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías en el capítulo 1, versículo, empezando en el 1, dice, por palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Le pregunté por los que habían quedado, y por Jerusalén. Y me dijeron, este grupo de hermanos, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dijo Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice Nehemías que cuando él oyó estas palabras se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Si sabemos la historia, vemos que este hombre Nehemías, gloria a Jesús, era un copero y era un orador, pero él sentía sentía la angustia por su pueblo, hermano. Bendito Dios. Le he dicho una y otra vez en este programa que todo lo que está sufriendo la iglesia es por causa del nombre de Jesucristo. No es por otra cosa más que por el nombre de Jesucristo. Y por eso le enfaticé donde decía, gloria a Jesús, que si nosotros somos perseguidos también, y si guardamos su palabra, gloria a Jesús. Pero si no guardamos su palabra, si no obedecemos su palabra, nosotros como iglesia, como creyentes, gloria a Jesús, entonces no vamos a tener problemas en la tierra. Gloria a Jesús. Le he estado hablando durante varias semanas y le he dicho al Señor que me cambie este tema si es su voluntad. Pero hasta ahorita no ha sido su voluntad porque me sigue inquietando en la semana, gloria a Jesús, todos los días a seguir. ¿Por qué? Porque Él me dice en el Espíritu, gloria a Jesús, que no hay iglesias que estén hablando. Y la iglesia, gloria a Jesús, espiritualmente, la Jerusalén que se estaba refiriendo Nehemías en ruinas, es la iglesia espiritual de Jesucristo.
La iglesia espiritual de Jesucristo está en ruinas, está teniendo sus murallas derribadas, hermano. Hemos venido a ser como el pueblo de Israel nosotros, espiritualmente hablando. Gloria a Jesús. El mundo hoy en día está impactando a la iglesia. En vez de que la iglesia impacte al mundo, vuelvo y le repito, hermano, el mundo hoy en día, con su modernismo, con el progresivismo que hay en día, con el hablar políticamente correcto, está impactando a la iglesia. El mundo se ha metido a la iglesia, en vez de la iglesia impactar al mundo. Si usted ve en las iglesias, yo no sé si pasa en su iglesia, no le estoy criticando, no soy miembro de su iglesia, gloria a Jesús, pero estoy generalizando. Y si yo estoy mal, hermano, llámeme, déme una llamadita y me diga, hermano Alfonso, yo creo que usted está mal. Yo creo que la iglesia está levantada de pie hoy en día como nunca. Pruébeme que estoy equivocado, por favor, mi hermano. Se lo voy a agradecer. Pero si usted ve en la iglesia la música que se ha metido hoy más del mundo, pretendiendo ser iglesia, pretendiendo ser música cristiana. Tanto entretenimiento hoy en día, hermano, en la iglesia. Hay una obsesión hoy en día por el entretenimiento en la casa del Señor. Pero lo que menos está usted escuchando en esta iglesia de hoy en día, la iglesia moderna, entre comillas, son mensajes de corrección, hermano. Porque nadie quiere oír estos mensajes hoy en día. Hoy en día queremos oír los mensajes de prosperidad. Confía en el Señor y el Señor te va a dar un vehículo. Confía en el Señor y el Señor te va a dar una casa. Confía en el Señor y todo va a estar bien todo el tiempo. No tienes que preocuparte ni de las almas que hay fuera de la iglesia. No hay nada de malo, hermano. Yo creo en el evangelio que prospera y Dios nos ha bendecido grandemente. Pero también no podemos dejar a un lado lo que está pasando hoy en día en este mundo y solamente encerrarnos en cuatro paredes, gloria, y pretender que todo está bien. Gloria a Jesús. Dice la palabra, ¿de qué le sirviera al hombre ganar todas las riquezas del mundo y que al final se perdiera su alma? Dígame usted, hermano, ¿qué usted va a hacer con todas las bendiciones que el Señor les da, materialmente hablando, económicamente hablando, y usted no hacer nada por la iglesia, por la causa de Dios? Eso es ser un cristiano, un creyente egoísta. Hoy en día, hermano, estamos pasando por una situación que es de vida o muerte en esta nación. Tenemos que dejar de jugar a la iglesia. El tiempo de jugar a la iglesia se ha terminado, hermano. El tiempo de estar dando tanto brinco en la iglesia, en la emoción, en la carne, hermano, y no hacer nada para la obra de Jesucristo, se está acabando, se terminó, hermano. Es hora de despertar a la realidad. Hermano, ¿de qué me está hablando? Yo no sé qué está hablando usted. Bueno, es porque usted no está informado de lo que está pasando a su alrededor. Le he estado hablando semana tras semana sobre la situación del aborto, hermano. Sobre la situación del homosexualismo. Y usted dice, hermano, ¿de qué está hablando? ¿Qué está pasando? No le entiendo su mensaje. De que usted y yo, hermano, hemos caído en un conformismo. La iglesia ha caído en un conformismo que está permitiendo que la inmoralidad, gloria a Jesús, llegue hasta las narices del Señor y la iglesia no hacer nada. A eso me estoy refiriendo.
¿Por qué? Porque usted no quiere ser señalado como un cristiano. Porque usted tiene miedo de que lo señalen, gloria a Jesús, de que usted es homofóbico. No, mi hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del amor de Jesucristo. Todos, la mayoría, conocemos el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo predicamos mucho, hermano, gloria a Jesús. Hasta los inconversos, hasta los que no son cristianos, se saben ese tema, por ese versículo, porque de ahí nos agarramos. Es que Dios es amor, gloria a Jesús. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a ver al mismo Juan, gloria a Jesús, que escribió ese versículo por medio del Espíritu Santo, al mismo Juan, que el mismo Espíritu Santo le dio que escribiese en Apocalipsis 3:16. Hermano, haga memoria, acuérdese de Juan 3:16 y acuérdese del Juan 3:16 de Apocalipsis, y dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A usted, ¿quién usted piensa que le está hablando Jesucristo aquí? ¿A la iglesia o al inconverso? Le está hablando, hermano. Si usted sabe la Biblia, le está hablando a la iglesia, le está hablando a usted y a mí. Ha llegado un momento, la iglesia tal, que no es tibia ni es caliente. No es fría ni caliente, es tibia, hermano. Estamos caminando, gloria a Jesús, en un conformismo, hermano, que no nos damos cuenta que estamos peligrando. Cuando usted no se atreve a hablar la verdad, a desenmascarar la mentira, hermano, gloria a Jesús, usted está caminando en un hilito, gloria a Jesús, peligroso. Porque la verdad no se le dio a usted para que usted la escondiera, no se me dio a mí para que yo la callara. ¿Qué está usted haciendo por el reino de Dios? Usted y yo no solamente fuimos salvos para estar silenciosos. Al no usted pararse en la brecha, gloria a Jesús, ante estas circunstancias de esta nación, gloria a Jesús, usted le está haciendo como los judíos, como el pueblo romano crucificó a Jesucristo con clavos en los pies y en las manos. Usted lo está haciendo en el corazón de Jesucristo. Porque el hecho de quedarse callado, hermano, es cuando Jesús dice: al que me negare delante de mi Padre. Usted, al quedarse callado ante circunstancias que están pasando hoy en día, usted se está negando al Hijo de Dios. Usted está negando la verdad. Dice Jesús: yo soy la verdad. Pero cuando usted no se atreve a hablar la verdad por no incomodar a los hermanos, gloria a Jesús, usted está negando al Padre. Le digo, siempre este programa lo traemos comparando lo que está pasando en esta nación. En esta semana, gloria a Jesús, el gobernador de Ohio, felicitamos al gobernador de Ohio, porque este gobernador se atrevió a firmar una ley que se llama el Heartbeat Law, una ley que prohíbe el aborto desde el momento en que se le detecta un palpido al corazón de esta criatura. Y mira, hermano, este hombre ya está teniendo unas luchas de la oposición que lo van a llevar hasta la Suprema Corte de Justicia.
Mas este hombre no ha acobardado lo que la iglesia no se está atreviendo a hacer. Le pedimos, gloria a Jesús, lo que es responsabilidad de la iglesia, le pedimos a los políticos que lo hagan, pero nosotros, gloria a Jesús, nos estamos predicando en las cuatro paredes dentro de la iglesia predicando a la iglesia. Estamos viendo, gloria a Jesús, a un Billy Graham, a un hijo de Billy Graham, a Frank Graham, gloria a Jesús. Estamos viendo cómo uno de los próximos contendientes a la presidencia, este señor es de Indiana, es un homosexual, gloria a Jesús, está atacando al vicepresidente de esta nación, a Mike Pence, por su fe plantada en Jesucristo. Y le dice este señor candidato que si Pence tiene un problema en que él sea homosexual, dice, no es problema conmigo, dice, usted pregúntele a mi creador, porque él está echando la culpa a Dios de que esta persona nació así, hermano. Y Pence dijo, no, tú estás atacando mi fe. Frank Graham se atrevió a poner en los medios que hoy se usan, Facebook, Twitter, a decirle, este hombre está mal. Gloria a Jesús. Dios te hizo hombre. Pero hay pocos hombres como este señor Frank Graham que se atreven a hablar la verdad, a desafiar al enemigo en su propio terreno, hermano. Al enemigo a decirle, ¿sabes qué? Tu cuerpo dice la verdad de lo que eres, pero tu mente te engaña. ¿Por qué? Porque el diablo, gloria a Jesús, en 2 Corintios 4:4 dice que él vino a cegar el entendimiento de todos los incrédulos. No nos damos cuenta como iglesia, hermano. Por eso le digo, somos una iglesia en ruinas. No nos damos cuenta como iglesia, gloria a Jesús, que estamos en un campo de batalla contra el enemigo. El enemigo son los demonios, hermano. Es Satanás, no es el hombre. No le voy a pintar aquí, son fuerzas, es el enemigo. Dice la palabra, es el diablo, es Satanás, son los demonios. Gloria a Jesús. No nos damos cuenta que es nuestra lucha contra ellos. Y no nos damos cuenta que este señor Satanás, gloria a Jesús, es un señor que estratega, experto en hacerle la guerra a la iglesia de Jesucristo. Y si usted sabe algo de la guerra, gloria a Jesús, cuando un país ataca a otro país, hay puntos estratégicos donde atacar. Uno de los puntos estratégicos de Estados Unidos es que cuando ellos atacan a otro país, gloria a Jesús, lo primero que hacen, ¿sabe qué hace? Atacan sus aeropuertos. ¿Para qué? Sus pistas, para que no puedan despegar esos aviones enemigos. Atacan las torres de control. ¿Para qué? Para que no pueda haber comunicación entre ellos mismos. Esas son estrategias que usa en lo secular un país contra otro, entre muchas otras. En la guerra espiritual que usted y yo tenemos, hermano, ustedes y yo estamos perdiendo ventaja porque el enemigo está poniendo, gloria a Jesús, sus estrategias, sus lugares donde ellos puedan poco a poco atacarnos. Pero la iglesia, por falta de visión y revelación, no se da cuenta de ello. Estamos en la iglesia siempre orando por avivamiento. Estamos orando por un despertar de la iglesia. Y estamos en ese fuego el domingo y hasta echamos a fuegos pirotécnicos. Queremos, se nos sale el corazón de ese momento emocional. Pero cuando salimos de la iglesia al otro día, hermano, volvemos a ser los mismos cristianos. No cambió nada. Gloria a Jesús. Y el enemigo empieza a mover sus piezas. Gloria a Jesús. Y nosotros, por estar viendo el color de las piezas, no nos damos cuenta del movimiento que el enemigo está haciendo. Gloria a Jesús. La iglesia ha venido a ser pasiva. Perdón. La iglesia ha estado por mucho tiempo en un estado pasivo, hermano. Por eso es que el enemigo nos ha tomado ventaja. La iglesia ha llegado a estar en un lugar
de ceguera espiritual, así como le dije la semana pasada que le sacaron los ojos a Sansón. ¿Por qué? Porque ya sacándole los ojos, gloria a Jesús, tenían la victoria. Tengo una llamada, la voy a contestar. Gloria a Jesús, aleluya. Buenos días.